Los momentos refieren a espacios de tiempo muy breves. Nuestro día a día está conformado por momentos. Y si tuvieron un impacto en nosotros, tenemos la fuerza para poder recordarlos. Sin embargo, no siempre recordamos todos los momentos que tuvieron impacto en nuestras vidas, pues en ocasiones suelen ser fugaces ciertos momentos. ¿Qué le da valor a un momento? ¿Por qué recordaríamos un breve lapso de tiempo? A veces es la belleza de los sonidos. El sonido, en ocasiones ignorado, nos transmite información, los cuales, dependiendo de cómo los interpretemos, es el valor que les damos. Desde un sentimiento de paz y tranquilidad hasta preocupación y estrés. También está lo que olemos. Podemos oler información. Para padres, con un recién nacido, hay un olor que les recuerda que es hora de cambiar a su bebé. No tan lejos de los olores están los sabores. Saborear un plato de comida nos puede llevar a aquella primera vez que lo probamos. El sentir es importante para recordar el abrazo de alguien. Finalmente está la vista, dando una imagen de la naturaleza que Dios creó. Las personas. Hola. ¿Cuántas solas llegamos a escuchar en el correr de nuestra vida? Sin embargo, son tan pocos los que alcanzamos a recordar. Oh, no, perdona que llegué tarde, yo sé que había dicho que iba a llegar antes, pero acá. Las personas toman un lugar en nuestras vidas que a veces no podemos imaginar. ¿Y qué hacemos hoy? Personas con las que comparten momentos inolvidables. La belleza de ese momento nace en la persona y en el entorno en el cual se encuentra. En el correr de los años, el humano ha inventado distintas técnicas para intentar capturar la belleza de esos momentos, pero no lo ha logrado, pues a pesar de que se logra ver un poco de esa belleza, no alcanza a hacerla original. Los momentos siguen vivos en nosotros cuando los recordamos. A veces son simplemente detalles. Detalles que suelen pasar desapercibidos de los fugaces que son. De momentos tan breves que se podrían olvidar fácilmente. Tan fugaces que se nos hace difícil darles el aprecio que se merecen. Veo esos momentos de la forma que no los miré cuando fueron. Como dice el dicho, aprendes a valorar algo cuando lo pierdes. Es un hecho que con la ausencia de algo es que toma valor. Sin embargo, hay otros dichos como disfrútalo mientras tienes la oportunidad. Pero por más que lo disfrutes todo lo que pudiste, llegará un momento en el que ya no tendrás la oportunidad para hacerlo. Y es cuando sientes que debiste haberte esforzado más para poder disfrutarlo. Debí esforzarme. Hay momentos que son memorables por sí mismos.
Con el tiempo cobrará más valor, le dará más belleza a ese momento. Los momentos que fueron hermosos, divertidos, felices y tranquilos pueden convertirse en momentos tristes. Pero así funciona, ¿no? De lo que ya no es, pero lo que sí fue. De esas marcas que quedaron, las risas, la seguridad, la felicidad, entre muchas sensaciones inexplicables. Tú eras la belleza de los momentos.